Y sin fuegos artificiales ni portadas ruidosas, dio inicio el final, porque el viernes, allá en el estadio Unión Tarma, comenzó el último capítulo del torneo de apertura. Y fue la DT quien escribió la primera línea con una victoria trabajada, sufrida, pero al final merecida, frente al Comerciantes Unidos por la mínima diferencia. El Vendaval tomó las riendas del partido con una sola idea en la cabeza: romper el cero, soltar la presión y regalarle una alegría a su gente, porque hay veces que ganar no se trata de títulos, sino de cerrar ciclos con la frente en alto. La gran oportunidad llegó cuando el juez marcó el penal tras una mano en el área. El encargado fue a la luz, caminó hacia el punto blanco con la tensión colgada de los hombros, como si cada paso pesara más que el anterior. Pero al frente estuvo Billete, el arquero de las Águilas, que adivinó el disparo y lo contuvo con firmeza. Un grito ahogado en Tarma, un suspiro de vida para Cutervo. En el segundo tiempo, ADT no bajó los brazos, siguió empujando, fiel a su idea, pero Comerciantes también comenzó a mostrar señales. Se soltó un poco más, intentó responder desde el contraataque, aunque sin la claridad ni la contundencia necesarias para lastimar de verdad. El partido comenzaba a emparejarse, pero la balanza emocional se inclinada hacia los locales. Entonces vino un giro que parecía cambiarlo todo. Rengifo fue expulsado a los 61 minutos, ADT se quedó con uno menos, y en esos momentos, cuando todo parece cuesta arriba, es donde uno descubre de qué está hecho. Y la respuesta llegó pronto. 4 minutos más tarde, un nuevo penal a favor del Vendaval. Esta vez fue Berzano el que tomó la pelota, con el peso y la historia reciente sobre sus hombros. Disparó y otra vez Billete, era otra vez. Pero esta vez el destino tenía otros planes. Gun Ronchoy, con la intuición de quien sabe que hay que estar ahí para cambiar las cosas, cazó el rebote y con un derechazo rasante rompió el cero. Las Águilas intentaron reaccionar, pero el golpe fue duro y sobre el final el desgaste les pasó factura. Primero fue García, expulsado por una agresión a los 85, luego Saavedra a los 94, por una falta como último hombre. El partido ya era eterno. El pitazo final llegó como llega el cierre de una carta que costó escribir. ADT ganó con alma, ganó con esfuerzo, ganó para despedirse de la apertura de la forma más honesta posible, luchando, porque a veces no se trata de levantar trofeos, sino de dejar todo hasta el último minuto. Mientras que en Sullana, en una tarde de calor y tensión, se jugó uno de esos encuentros que no se olvidan fácil. Local venció de manera agónica al Sport Boys por la mínima diferencia. El gol, como todo en la vida, cuesta porque llegó al final, a los 93. El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos tanteándose, pero todo cambió muy rápido. A los 7 minutos, el árbitro realizó una falta en el VAR y expulsó a Nicolás de Campo. El Boys se queda con 10 y con todo el partido por delante. Aún así, contra todo pronóstico, el equipo del Puerto empezó a jugar mejor. Sin embargo, el fútbol tiene esa manera cruel de volver a golpear cuando menos lo esperas. A los 25, Hansel Rojas fue expulsado por una agresión. 9 hombres, un equipo luchando contra el reloj y el calor. Los suyanenses, con superioridad, parecían tener todo a favor, pero también cometieron errores. A los 34, Mauro Pérez vio la zona amarilla y se fue expulsado. Antes del descanso, los locales festejaban un gol que no fue. El VAR nuevamente apareció como un juez invisible que dice que sí o no los sueños. 0-0 en el entretiempo. Todo por definirse en la segunda mitad. A los 59, Alejandro Hover se fue expulsado y dejó a los rosados con 8, por lo que defendían con el alma si se tratara de algo más que un solo partido. Los porteños se colgaron del arco, resistían como podían. Los piuranos atacaban con desesperación, pero sin claridad, hasta que al minuto 93, Rolando Díaz encontró el espacio, el tiempo y el remate, y un grito de gol que alivió a toda su hinchada. Con esta victoria, los suyanenses suman 34 unidades y quedaron terceros, aunque esa posición podría cambiar en el torneo en clausura. En cambio, los chelacos decepcionaron a toda su hinchada, ya que con 20 puntos, su equipo tiene más preguntas que certezas. Pero más allá de lo que se viene, este partido dejó algo en claro, que a veces el fútbol no se juega con 11, se juega con el alma. Por otro lado, el Ayacucho Fútbol Club y el Cienciano cerraron en la apertura de manera agónica. Desde el pitazo inicial, el partido fue un duelo tenso. Carlos Decio apostó por líneas altas, un esquema agresivo que obligó a los locales a guardar a la contra. Sin embargo, el plan no fluía del todo. El balón se peleaba más de lo que se jugaba y en medio del forcejeo, las áreas fueron casi un recuerdo lejano. La segunda mitad trajo consigo un momento que lo cambió todo. Alfredo Ramúa tocó hacia atrás, Maximiliano Mondaraín no controló bien y en el intento de corregir terminó trabando a Pérez, por lo que el árbitro no dudó, tarjeta roja. Allí el reloj empezó a correr más rápido para el Cienciano, que con un hombre de menos se replegó en defensa, quiso resistir, pero el fútbol tiene esa manía de castigar justo cuando más te duele. En el tiempo de descuento, una falta al borde del área encendió la esperanza de los zorros. Marvin Ríos, que recién había entrado,
No tomó mucha carrera, pero respiró y miró el arco y con una sutileza quirúrgica la colocó por encima de la barrera. Gol de desahogo total. Así Ayacucho cerró su participación en la apertura con solo 15 puntos, peleando por no descender. Mientras que el otro equipo que decepciona es el Cienciano, único club peruano invicto en torneos internacionales en este 2025, pero que ha sido desmantelado totalmente. Ahora habrá que conocer a quienes traen para su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. A veces las victorias no se gritan con euforia, sino con alivio. Así lo vivió el Juan Pablo II Revendedores, que luego de 4 partidos sin ganar, se reencontró con la victoria por la mínima diferencia frente a la Alianza Universidad de Huánuco. Desde el arranque, el equipo huanuqueño fue el que se plantó mejor, manejó el ritmo en el encuentro y tuvo la primera clara. Jofre Escobar recibió un pase exquisito del colombiano Yorlis Mena y quedó frente al arco. Pero cuando parecía que todo iba a terminar en gol, la saga local se cruzó a tiempo. Con el paso de los minutos, el equipo de Lozano empezó a sentarse mejor en el campo, empezó a encontrar espacios y a levantar la cabeza y mirar al arco contrario. Cada llegada era una pequeña victoria emocional. Era fácil romper ese cero. Sobre el final del primer tiempo, llegó lo que parecía ser el momento de desahogo. Álvaro Rojas definió con calidad, la tribuna explotó, pero duró poco, ya que el VAR invalidó el tanto. En el segundo tiempo, el Blaugrana volvió a tomar el control. Se fueron con todo, pusieron aprietos al arquero Vega, pero cuando el rival hacía mejor las cosas, el destino decidió cambiar de lado. Un error en salida de Inamine, una falta contra Fernández y un penal claro. Cristian Tizón tomó la pelota, la acomodó, respiró y con la calma de quien sabe lo que está jugando, la mandó a guardar. Alianza Universidad fue con todo en busca del empate, pero les faltó claridad, esa chispa que se requiere para remontar, por lo que el equipo local se aferró al resultado e incluso de contra tuvo una más para poder aumentar. Al final, el marcador no se movería más. Con este triunfo, el equipo Chongoyape, acá con 19 puntos, muy cerca de la zona de descenso. Pero el que sí está enredado en esa parte es el Alianza Universidad, equipo favorito a perder la categoría. Y para cerrar toda la jornada, el Cusco Fútbol Club vapuleó por 3-0 al Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido inició con un ida y vuelta insaciable. Sin embargo, era el cuadro imperial el que tenía toda la calidad, más convicción. Es que a los 13 minutos la insistencia tuvo premio. Un centro medido, un cabezazo preciso de Callejo y el cero se rompió. Luego de eso las cosas se complicaron para el rojo matador, cuando a los 23 el VAR intervino y dejó sin dudas y marcó roja para Murillo por ser último hombre. Huancayo con uno menos ya no solo juega contra el Cusco, sino también contra el reloj, el clima y el peso estar en desventaja, por lo que los imperiales no perdonaron. A los 36, otra vez Callejo, con esa frialdad de los que saben definir, firmó su doblete y dejó el partido cuesta abajo para el equipo visitante. En el complemento, el rojo matador intentó descontar, se paró más arriba, buscó más espacios, intentó volver al partido, pero las ideas no fluían. El arco parecía cada vez más lejos y la claridad salía entre los pies, por lo que el Cusco estaba firme y controlado. Y cuando el partido parecía dormirse, llegó la estocada final. A los 80 minutos, penal para los dorados. Tevez tomó el balón y transformó el tercero. De esta manera, el Cusco Fútbol Club acá esta primera parte del año con la frente en alto, metido entre los primeros lugares, demostrando que cuando se juega con garra, el fútbol siempre trae recompensas. Así terminó el torneo Apertura, con Universitario siendo campeón, dando un primer paso hacia la final nacional. Y si también gana el Clausura, no habrá más que discutir, pero si no, ya tiene medio boleto asegurado. A partir de ahora, cada punto va a contar como si fuera el último, porque empieza la parte del torneo donde se define todo, los cupos para las copas internacionales y también el temido descenso. Y ahí es donde el panorama se vuelve más humano, porque abajo la lucha no es para brillar, sino por no desaparecer. Alianza Universidad, Comerciantes Unidos, Ayacucho Fútbol Club, Binacional, UTC y Juan Pablo II Revendedores están metidos en esa zona. Pero hay un fantasma que rodea mucho más, un susurro que incomoda, el temor de que una vez más, desde arriba, se decida torcer el rumbo. Y es que Agustín Lozano con una firma puede eliminar el descenso para seguir maquillando su mamarrachendo campeonato. Porque cuando los intereses personales se anteponen al respeto por la competencia, todo lo que se construye se empieza a desmoronar. Porque el fútbol, si no es justo, deja de ser fútbol. Y este país, más que nunca, merece que la pelota ruede limpia, aunque el terreno esté cuesta abajo. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal.
Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.